Pues hoy presentamos a un amigo y a un colega gestor cultural, César Segura Gómez, que es egresado de la licenciatura en Lenguas y Literatura Hispánicas de la Universidad Veracruzana. Bueno, pues él es actualmente el director del Centro Cultural Casa Principal. Es alguien que también es cinéfilo, estudioso del cine, le gusta el cine, da la materia de apreciación cinematográfica en la Universidad de Cristóbal Colón. Le vamos a pedir que nos acompañe para ver Rojo en el cierre del cine de Kieslowski, que es una película que le ha visto mucho y que nos gustaría que comentara. Y hoy, finalmente, le habíamos invitado a que presentara algo y él seleccionó de Cabrera Infante, Tres Tristes Tigres. Así que pues le damos la bienvenida y estudio el tiempo. Buenas tardes, gracias antes que nada, Daniel, por haberme invitado. Gracias a ustedes por estar aquí. Sí, se escucha bien, ¿verdad? Ahí, sí, ok. Acá, ahí se oye bien, ok. No estoy tan acostumbrado a esto de los micrófonos. Aunque doy clases en una universidad privada, en el Colón, pues nunca la doy con micrófono, entonces por eso es como un poco complicado estar con esta cosa aquí. Pero bueno, platicaba ahorita, estábamos ahorita buscando un video en el cual Cabrera Infante lee un capítulo de Tres Tristes Tigres, que es muy importante porque en realidad la novela está escrita, él mismo lo menciona, en cubano, algunas partes, que es lo que dice, ¿qué quiere decir eso? Como que está escrita en cubano, que lo que hace es imitar la forma en que se expresan los cubanos. Es una cosa muy interesante los experimentos que hace ahí, porque en realidad lo que hace Cabrera Infante es pasar de cómo habla la señora iletrada a cómo habla Bustróferón, que es uno de los personajes principales, que además es un lingüista, a cómo habla Kodak, que es un fotógrafo, así. Entonces imita las diferentes formas que tiene una persona de hablar. Lo importante sería haber encontrado y haber escuchado cómo leía él esta parte en la cual habla una mujer que le está escribiendo a su comadre Estelvina sobre su hija descocada que ha llegado a La Habana y que una vez llegado a La Habana ha perdido todo el límite de la esencia y se ha convertido en bailarina y en artista y anda enseñando las carnes por toda la ciudad. De hecho la señora se espanta mucho y le escribe que hay una foto de ella solamente con un bikini que parecen dos pequeños antifaces que apenas si le cubren las cosas decentes. En general la novela es como muy interesante. Quiero empezar antes diciendo, bueno, quién es Cabrera Infante, que es una cosa muy introductoria. Cabrera Infante es un escritor cubano, Guillermo Cabrera Infante es un escritor cubano. Está asociado con algo que se llama álbum latinoamericano, que supongo que todos lo conocemos. Es como esta generación de los 60s que empezaron a darle proyección a la literatura latinoamericana. Básicamente es muy importante porque los empiezan a publicar en España. Entre ellos está Cortázar, está García Márquez, está en México Carlos Fuentes, está hay como que Borges más o menos anda ahí revolcado entre el boom y otras cosas. Y otros más que hay no me acuerdo, Jorge Ornelio Cardoso, no me acuerdo quién está de Chile. El mero de Cuba es Guillermo Cabrera Infante, el que mencionan generalmente. Cabrera Infante es un escritor que lo que hace es ficción y lo que hace también es escribir ensayo y hay algo que le interesa y le fascina mucho a Cabrera Infante, que es algo con lo que yo me identifico mucho, que es el cine. Y por eso yo creo que lo escogí. Las referencias cinéfilas de Cabrera Infante son impresionantes. Su obra está llena de cine. Tiene 3 libros que son compilaciones de sus textos que escribió para cine: Cine o Sardina, Arcadia todas las noches y Un oficio del siglo XX. Que si a alguien le interesa el cine, yo creo que sería muy importante que lo leyera. Y si a alguien le interesa de lo que trata el cine en la segunda mitad del siglo XX, deben de leer Cine de Sardina, en el cual hasta incluso incluye reseñas sobre cosas muy interesantes como Pulp Fiction, Jurassic Park, Los Cazadores de Arca Perdida, porque en realidad él es así como le interesa la lengua
en cómo se expresa la gente no educada, digámoslo así. También me interesa el cine popular y por qué el cine popular es tan importante. Y es muy interesante porque con lo que él dice de Pulp Fiction, porque en realidad cuando, no sé si ustedes conocen Pulp Fiction de Quentin Tarantino, cuando Pulp Fiction gana el Festival de Cannes, Cabrera Infante es miembro del jurado. Y él fue el gran impulsor de la película durante ese tiempo. De hecho, bueno, no voy a hablar de cine, pero de hecho es muy importante porque Tarantino, yo no sé, sabiéndolo o no, se ha visto influido por Cabrera Infante, porque las películas que le gustan a Tarantino, entre ellas una que se llama Vanishing Point, es una película que tiene un guión de Cabrera Infante, nada más que no firma como Cabrera Infante, él firma como Guillermo Caín, o sea, por K de Cabrera y Infante, Guillermo Caín. Bueno, ya, regresando, estoy siendo un poco Cabrera Infantesco, que es como ir de un lado para otro, saltar, pero espero que me sigan de esa manera. Bueno, de alguna manera, regresando, le decía a Daniel que quería buscar un texto en el cual quería oír cómo hablaba Cabrera Infante y cómo leía algunas de las partes de su libro. No lo encontré, es la mala, pero le digo que estaba muy divertido viendo cómo existen en YouTube resúmenes de libros. Y hay varios resúmenes ahí que no tienen ni la más mínima idea de qué trata el libro, pero ellos lo hacen como tal. En realidad, lo interesante es que Cabrera Infante hubiera estado feliz. Cabrera Infante ya se murió, por cierto. Hubiera estado feliz porque a Cabrera Infante lo que le interesa y lo que es como hace mucho énfasis en Tres Tristes Tigres es la realidad deformada. Cómo la gente empieza a contar las cosas y llega un momento en que las cosas no tienen ninguna referencia con la realidad de la cual salieron. Un ejemplo muy claro, al principio, las primeras líneas de la primera historia que aparece de Tres Tristes Tigres, aquí, allá, allá, no, acá, es que lo traigo acá porque lo presté y alguien muy inteligente no me lo regresó, entonces lo descargué de internet. La primera historia es la historia de dos chavas que van al cine, pero son los años 50 en Cuba. Pero cuando se aburren de las películas que están pasando, que son, ellas dicen, las aburridas dramones de Jorge Negrete, se huyen, les gustan las películas cómicas, se salen del cine porque dicen que es una porquería las películas de Jorge Negrete, y se van a meter abajo de un camión, no entiendo cómo se van a meter abajo de un camión, a hacer cositas, así lo dice, a hacer cositas. Yo supongo que, bueno, todos suponemos lo que es cositas o me estoy proyectando yo, pero hacen cositas. El chiste es que en ese que están haciendo cositas queda enfrente de la casa de una vecina. Y en la casa de la vecina siempre está de visita una chava con su novio y la señora está cocinando en la parte de atrás. Vive en una casa que es de madera y se oye siempre que viene la mamá. Es decir, de tal manera que los novios están avisados y pueden hacer también cositas. Ellas echan todo el chisme desde abajo del camión y bueno, ya siempre están checando y están ahí como de morbosas mironas viendo lo que hacen el novio y la novia. Al final de cuentas, un día el camión va a arrancar y las van a atropellar y entonces se arma un relajo, empiezan a gritar y las van a acusar con la mamá, que se salen creo que de clases o algo por decirlo, y ya, bueno, entonces ellas, para salvarse, lo que hacen es contar la historia de la mujer que estaba haciendo cositas con su novio para que no les hagan nada. Así es que es un tremendo chisme y todo el barrio lo que empieza a hacer es a ir a la casa de ellas para que les cuenten la historia del novio y la novia que estaban cometiendo pecado mortal, que se habían casado sin casarse, así dicen. Entonces llega un momento en cual le cuentan a todo el vecindario y entonces ellas empiezan a perder protagonismo y quieren seguir lo que hacen es volver a llamar a la gente y le inventan cosas a esa historia. Lo interesante ahí es que Cabrera Infante lo que está haciendo es ver cómo la realidad muchas veces lo que está haciendo es estar siendo manipulada y se cambia. Llega un momento en que la historia no sabe ni lo que es verdad ni lo que es mentira. Llega tanto la lengua de estas chavas que se tienen que cambiar la pobre mamá y la hija de la que se casó sin casarse y se van a un barrio del otro lado de La Habana. Bueno, son tan cabronas que van al otro barrio a contar la historia también
de la gente, pero dicen que allá, al contrario que en el otro barrio, allá los chismosos son los hombres. Entonces que todos los hombres se le acercan para preguntarle. De eso se trata Tres Tristes Tigres, jóvenes. No, bueno, jóvenes y no tan jóvenes, bueno, todos son jóvenes de tiempo, de corazón. Bueno, de eso se trata Tres Tristes Tigres. En realidad es la califican como una antinovela. No es una novela que tenga un personaje principal, que tiene una trama y que va a tener un objetivo y esas cosas. No, en realidad es como una novela que es un crisol. Son muchas cosas pasando al mismo tiempo. Está esta historia de estas chavas, está la historia de esta mujer descocada que llega de la provincia y se vuelve una gran artista que se llama Cuba Venegas, que es uno de los personajes como que le dan hilo más o menos para seguir a la trama. Son los Tres Tristes Tigres, en realidad son tres personas. Son un lingüista que se llama Bustrófero, un fotógrafo que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pues apellida Kodak, y un bongocero. Ellos lo que hacen es ir siendo testigos de lo que va pasando, digamos, en Cuba, en la noche cubana, en los cabarets. De hecho, así se presenta la novela. La novela se presenta en la primera parte hay un como presentador que lo que hace es estar diciendo: y ante ustedes les presento el gran espectáculo, y se está presentando realmente lo que se nos va a ir revelando en la novela. Como supuestamente este presentador está en un cabaret, lo que hace es hablar en español y en inglés, y entonces lo que estamos viendo todo el tiempo es como esta idea de la traducción, y en realidad esta traducción tiene que ver con esta idea del contar, que lo que les decía ahorita, que lo que se cuenta, pero que llega un momento en el cual no es verdad, o puede ser diferente, o está añadido. Esta cosa que es como muy famosa, que el traductor es un traidor, es una persona que cambia, lo que interesa mucho a Cabrera Infante es esto, jóvenes, es presentar las formas de narrar de diferente manera a como se narran en la literatura tradicional. Hay muchas voces, muchas voces. De hecho, a ver, quiero leerles un pedazo, un extracto. Si quieren me pueden interrumpir en cualquier momento, porque ya la edad no me deja leer con lentes. Dice, esta es la parte que les decía de la mujer. Está una mujer escribiéndole la carta para decirle que la hija que mandó ya se volvió una suripanta, una promiscua. La cuestión es que ella se volvió por aquí muy poquito después y le leí la cartilla. Así está. Usted, le dije a ella, no parece hija de mi comadre Estelvina Garcés. Mi comadre Estelvina, le dije, es una mujer decente y cabal, y le digo de nuevo, tú, muchacha, deberías aprender como tu madre Estelvina, y le digo que como tú, Estelvina, no hay dos. Así está escrito, y además, por ejemplo, cabal está con B baja, decente es con S. Supuestamente es una carta originalmente escrita por la mujer, y que después ella iba a saber lo que era vivir sin madre como tú y como yo, que nos criamos huérfanas sin H, y entonces tu hija se pone a llorar a moco tendido y me da mucha pena y la consuelo y todo, y a que tú no sabes lo que me dijo antes de irse. Después que se calmó y dejó de llorar, y eso le hice café y se lo tomó todo, pues se para en la puerta, y con una mano en la puerta y en la otra una carterita muy mona que traía, me dice, muy campante, muerta de risa casi, me dice: no se dice Estelvina, usted sabe, se dice Etelvina, sin S, y me tira la puerta en la cara y se me va antes de que la pueda poner en su sitio. Esa hija tuya tú no has parido, esa hija tuya que tú has parido, Estel, te salió por un mal costado, porque todavía me falta contarte otras cositas. Y ya le empieza a contar todo lo que esta mujer ha hecho. En realidad se vuelve una cantante muy famosa, porque porque la hija tiene una voz prodigiosa y se vuelve una como cantante protagonista en los cabarets de La Habana. ¿Cómo? Bueno, entonces la novela ganó en 1967 el premio Biblioteca Breve de Sex Barral,
y entre los jurados, digamos que el jurado principal era Mario Vargas Llosa, quien había ganado el premio como 3 o 4 años antes. Yo creo que después de decir que Mario Vargas Llosa premió la novela, tendría que callarme yo y eso ya lo dice todo. Entonces realmente él dice que es como uno de los grandes. Quiero leerles un poco de lo que dice Mario Vargas Llosa. Para esto les voy a contar una anécdota. Cabrera Infante era un cabrón y se la pasaba burlándose de la gente. Entonces dice Vargas Llosa que un día cuando dio el premio, recibió una llamada. Le dice ¿quién habla? Fue un tal Jorge Ornelio Cardoso, que es otro escritor. Y le dice, ok, me dice, oye Mario, quisiera saber una cosa, ¿por qué le dieron el premio a ese pesado de Cabrera Infante? Y le contesta Mario Vargas Llosa, porque en realidad es la mejor novela que habían concursando. Le dice, pero en realidad sí es un pesado, el día de la premiación es un pesado y es insoportable. Entonces ya después pasa el tiempo y recibe un libro de Cabrera Infante, Vargas Llosa, firmado por él, por un tal Jorge Ornelio Cardoso. Quiere decir entonces que Cabrera Infante fue el que le habló para decirle por qué le habían dado el premio, y le dice, firmado por un tal Jorge Ornelio Cardoso, quien jamás volverá a hacer llamadas de chiste a sus amigos, porque después obviamente le había dicho Vargas Llosa que sí, que era un pesado antipático, porque la verdad es que sí dicen que era medio antipático Cabrera Infante. Pero bueno, les leo lo que dice Vargas. Dice, su prosa es una de las creaciones más personales e insólitas de nuestra lengua, una prosa exhibicionista, lujosa, musical e intrusa, que no puede contar nada sin contarse a la vez a sí misma, interponiendo sus disfuerzos y cabriolas, sus desconcertantes ocurrencias a cada paso, entre lo contado y el lector, de modo que a menudo mareado, escindido, absorbido por el frenesí del espectáculo verbal, olvida el resto, como si la riqueza de la pura forma volviera pretexto, accidente prescindible el contenido. Discípulo aprovechado de esos grandes malabaristas anglosajones del lenguaje como Lewis Carroll, Lawrence Stern y James Joyce, de quien ha traducido de modo impecable Dublinenses, su estilo es, sin embargo, inconfundiblemente suyo, de una sensorialidad y euritmia que él, a veces, en uno de esos arrebatos de nostalgia de la tierra que le arrebataron y sin la cual no puede vivir, ni sobre todo escribir, se empeña en llamar cubanas. Como si los estilos literarios tuvieran nacionalidad. No la tienen. En realidad es un estilo solo suyo, creado a su imagen y semejanza, por sus fobias y sus filias, y su oído finísimo para la música y para el lenguaje oral, su memoria elefantiásica para retener los diálogos de las películas que le gustaron y las conversaciones con los amigos que quiso y los enemigos que detestó, su pasión por el gran arte latinoamericano y español del cotilleo y la broma delirante, y la oceánica información literaria, política, cinematográfica y personal que se arregla para que llegue cada día a su cubil empastelado de libros, revistas y videos de Gloucester, Rodó, y que está a años luz de distancia de los otros escritores tan cubanos como él, Lezama Lima, Virgilio Piñera y Alejo Carpentier. Ese es un texto que escribió Mario Vargas Llosa a propósito de por qué le dieron el premio de Tres Tristes Tigres. Otra cosa muy interesante de Tres Tristes Tigres es que la obra aparece con otro nombre, ganó con el nombre de Vista del Amanecer desde el Trópico. No se publicó inmediatamente por cuestiones políticas, porque en Cuba la censuraron, porque decía que era una traición a la Revolución Cubana. Solamente se publicó 4 años después, ya con el nombre de Tres Tristes Tigres. Y lo interesante, y ahí es, la verdad es que yo anduve buscando información y no vi como grandes referencias a eso. Tres Tristes Tigres tiene una estructura muy parecida a una película muy famosa que se llama La Dolce Vita. La Dolce Vita en realidad también es como muy parecida a ¿sí han visto La Dolce Vita algunos de ustedes? En realidad la Dolce Vita también es una serie como de escenas de la noche en Italia, en Roma, todas con
un hilo conductor que es un fotógrafo, es un paparazzi. De hecho, de la Dolce Vita sale el nombre, la palabra paparazzi, ahí está inventada, de ahí sale todo eso. Y al igual que la Dolce Vita, Tres Tristes Tigres está dividida en 7 secciones, al igual que también la Dolce Vita está dividida en 7 secciones. Trata sobre 2 ciudades, La Habana y Roma. Trata sobre el ambiente cabaretesco de La Habana y trata sobre el ambiente bacanal, de la bacanal y de la farándula en Italia, en la Roma. En realidad, la Dolce Vita es de 1960 y esta película, y Gabriel Infante lo que hizo, el primer texto, que es de la vereda, está entregado en 1964. Hay como una serie de comparaciones con respecto a cómo está armada. Viendo que no hay nada en internet, voy a ir a buscar otra cosa, voy a empezar a escribir esa tesis, porque no, la verdad es que se me hace como extraño. Yo desde que lo empecé a ver dije, esto es la Dolce Vita. Si no han visto la Dolce Vita, véanla, es una película muy bonita, muy divertida, sí, con la música de Nino Rota. En realidad, bueno, esto es como básicamente la historia. Les digo, está dirigida por 3 personas y esos son los 3 Tristes Tigres. Todo el tiempo nos pasamos en la novela reestructurando la historia. Les voy a leer otra parte de... Permítame, es que tengo que buscar aquí. Aquí está, a ver. Dice... Así es que la novela entera es una serie de traducciones, o sea, transposiciones existenciales, lingüísticas y artísticas que apuntan implacablemente hacia la última palabra. En realidad es menos complicada de lo que se oye. Gabriel Infante platicaba con Daniel, es uno de los autores menos leídos de toda esta cuestión del boom. Sobre todo básicamente porque tiene estas estructuras muy diferentes a como narran Cortázar, y ahí hay otra, esa sí es una comparación que hace. Comparan mucho Tres Tristes Tigres con Rayuela. ¿Por qué? Porque Rayuela lo que hace, bueno, para los que no conocen Rayuela lo que hacen es una serie de capítulos, y al principio de la novela lo que hace Cortázar es decir que esa novela se puede leer de diferentes maneras, primero de corrido, o después lo que puede hacerse es leerse en un orden en el que él da. La novela supuestamente tiene un diferente significado de acuerdo a cómo se lea. Lo que hace Tres Tristes Tigres también es más o menos lo mismo. Lo que hace es desestructurar una historia, quitarle toda la linealidad y hacer como si todo se hubiera... Es como si tuvieran ustedes la historia como si fuera un gran vidrio, y entonces lo tiran y se rompe. Y entonces lo que hace Gabriel Infante es que el lector tiene que reconstruir ese vidrio roto, que es toda la historia. Ven cómo queda un vidrio tirado roto en el piso. Pues así. Entonces lo que tiene que hacer el lector es esto, es reinterpretar la historia. En realidad no sabemos al final si lo que estamos leyendo, porque hay veces en los cuales hay cosas que nos cuentan que son verdad y otras cosas que no. Hay un personaje que se llama La Estrella. La Estrella es una negra inmensa que tiene una voz así como monumental y que tiene una característica: no acepta cantar con música, siempre le gusta cantar a capela, porque dice que la música ella la lleva por dentro. La primera vez que vemos a Estrella la conocemos a través de Kodak, el fotógrafo, y le dice que ella vive como sirvienta en casa se me fue el nombre, pero es un actor que es homosexual además, que vive con su pareja.
ya, la va a dejar. Ya, al día siguiente Kodak se encuentra el actor va a contarle que Estrella en realidad no es su criada, que casi que los criados son ellos, que Estrella un día llegó ahí, se instaló y que no hay ni quien la saque, y que por favor le pida a Kodak que la haga famosa para que ellos se puedan deshacer de ella. De alguna manera lo que hacen es que la historia que nos está contando Estrella es otra muy diferente a la que es realmente. Realmente al final no sabemos si también el huésped, el actor, está diciendo la verdad. Eso es como lo importante y lo interesante de lo que nos propone Cabrera Infante, es no hay una verdad absoluta. Nos ha pasado mucho, hay veces que luego inventamos cosas con tal de justificarnos. Eso es muy importante también en Cabrera Infante, y esa es otra de las cosas que tiene, yo siento que también hay una pequeña herencia ahí. Hay una película muy importante que se llama Hiroshima mi amor, no sé si la conocen. Hiroshima mi amor trata sobre una mujer que llega a Hiroshima después de la bomba, y tiene un amante que es un japonés. Esta mujer tiene un trauma. Durante toda la película lo que vamos viendo es que el trauma de la mujer es que la encerraron en un manicomio en Francia, pero no porque estuviera loca, sino porque fue amante de un general alemán durante la ocupación. Entonces ella queda traumada y por eso huye y se va a Japón. En realidad al final de la película no sabemos si eso fue verdad, porque la mujer realmente sí está loca, y entonces todo lo que estamos viendo es como la elucubración de ella, que no sabemos si es verdad o es fantasía. En ese sentido tiene como mucha equivalencia con la historia de Tres Tristes Tigres. No es, la verdad que estamos viendo no es una verdad absoluta, ni siquiera sabemos si es una verdad verdadera. Estamos viendo solamente la reconstrucción de una verdad, que ya así como muy... Hay una teoría física que ahora dice que realmente lo que vemos, el mundo no es un mundo objetivo, sino que es un mundo que está construido por muchas verdades, y que cada uno de nosotros proyectamos una parte de la realidad. Es una de esas teorías físicas locas, que en realidad es lo que está planteando Cabrera Infante. El mundo está construido por una serie, por un crisol de vistas, de perspectivas. Y en ese sentido, bueno, también tiene que ver porque el texto de el guión de Hiroshima mi amor lo escribió un hombre que se llama Alain Robbe-Grillet, y Robbe-Grillet es parte de un movimiento que se llama el Nouveau Roman, y el Nouveau Roman lo que hace es proponer la antinovela, cosa que seguramente es lo que está haciendo Cabrera Infante. La antinovela, una novela que no está basada en una trama y que está desestructurada. ¿Han visto Amores Perros, Babel? Y ahorita que está de moda, para los más jóvenes que a lo mejor está de moda, Gonzalo Señorito. Bueno, así como en esas películas que las cosas se nos van apareciendo como todas, como en saltos cuánticos de tiempo, es lo que trata de hacer Cabrera Infante. Y bueno, y como se dan cuenta, todo esto va siendo como influencias que se van dando de un lado para otro. El Nouveau Roman influye al cine, el cine influye a Cabrera Infante influye a Tarantino. Había un programa muy padre de Discovery que hacía eso. Decía, ¿cuál es la relación entre Robert Louis Stevenson y los botes de basura? Y de verdad lo que hacía el programa era ligar todo haciendo como saltos de cómo se influenció una u otra cosa. Y entonces, bueno, así es como esta cuestión de la literatura. Y lo que quiero decirles es que realmente lo importante de Cabrera Infante es que es un autor como total, que engloba muchas cosas del siglo XX, de la literatura del siglo XX. Engloba la influencia por el cine, no solamente por estas cuestiones de relaciones, también por cómo construye las estructuras narrativas. Lo que hacen es utilizar muchas cosas de montaje que vienen de la herencia del cine soviético. Tiene muchas cosas del cine, tiene cosas de cultura popular. En realidad, por ejemplo, Estrella está en un momento cantando Noche de Ronda, que es de Agustín Lara. Y entonces en ese momento Kodak piensa, por favor aparécete flaco, es decir, Agustín Lara, que acaban de recomponer tu canción. Esta mujer la ha cantado de una manera que la ha hecho suya y le ha dado una nueva interpretación. Entonces Cabrera Infante lo que hace es como integrar muchas cosas de diferentes áreas.
y reconciliar de alguna manera lo que puede decirse que es como la alta cultura, este pensamiento como de cómo se construye la realidad, muy filosófico, con unas cosas como cómo se con recuperación del dialecto o de la forma de hablar de los cubanos como sin educación, de relacionarlo con la cultura popular como las canciones de Agustín Lara, las películas de Jorge Negrete. Entonces, si se dan cuenta, es como una suma total, así le decían en el siglo XVII a una suma era como la reunión de todo el conocimiento que existía en ese momento. Entonces realmente lo que hace con Cabrera frente entre Tristes Tigres es como una suma de la cultura, no solamente latinoamericana, de la cultura en general, de la cultura en el mundo. No solamente por las referencias, también por cómo está hecha su novela, que está hecha de varias novelas o varios cuentos que se están construyendo, que en algún momento se están confirmando unas historias con otras, pero que en algún momento también se están negando unas historias a otras. Y entonces en ese sentido es como muy interesante ver cómo construye eso. ¿Cuánto llevo de tiempo, Daniel? ¿Puede? 10 minutos. No, pues ya, mejor. No es cierto. No, bueno, lo que pasa es que no quiero aburrirlos mucho. Lo que realmente sí quisiera es que se acercaran a leer a Cabrera Infante. Tiene cosas, bueno, yo la verdad lo primero que empecé a leer de Cabrera Infante fue una cosa que se llamaba Puro Humo. Puro Humo es como todo un ensayo acerca de la historia del puro de fumar. Muy interesante. Y entonces además hace como un recuento de históricamente dónde aparecieron los habanos, cómo están construidos, cómo están hechos, pero además cómo se fue construyendo toda una cultura icónica alrededor del habano, cómo la gente se hace sofisticada al fumar puro, y cómo después creo que hasta habla de Schwarzenegger cuando realmente vuelve a él retomar la cuestión del habano y se vuelve a hacer como algo muy, muy nice. Entonces lo que hace es como esta construcción otra vez histórica, cómo es la importancia del habano, pero también una reflexión icónica de cómo se hace el habano. La verdad es que yo no he fumado nunca, pero es muy interesante cómo lo pone. Fíjate, se me antojó más boxear el otro día, porque estaba leyendo uno que se llama Del Boxeo, que es de Joyce Carol Oates. También es lo mismo, es una historia del boxeo, es por una mujer que es una literata canadiense, que es como muy buena, y entonces su papá era boxeador, y lo que ella hace es hacer como toda una historia del boxeo, de los boxeadores, de por qué el boxeo es así, y es una cosa tan poética sobre el boxeo, que realmente se me antojó boxear, y se me antojó ver más peleas. No soporto. Me gusta mucho la violencia virtual, me gustan mucho las películas violentas, pero no soporto la violencia real. Yo veo algo así como pelea entre dos personas y me descompone. Pero en ese momento, cuando Joyce Carol Oates hizo esta descripción tan bonita del boxeo, dije, bueno, yo conocí a Cabrera Infante por Puro Humo, y después empecé a conocerlo por las críticas de cine que tiene, que les digo, si les interesa el cine, léanlo por favor. Y posteriormente, ya hacia el final, llegué a las novelas. En realidad yo soy medio iconoclasta, es decir, tengo poco respeto por muchas cosas. Solamente respeto ciertas cosas en la vida, y una de esas cosas es Jorge Luis Borges. Otra cosa es, esas personas es Borges, la otra es Cabrera Infante. Son pocas cosas que tomo en serio, y eso es en literatura, así como mis máximos son ellos, realmente son mis autores. Les digo que realmente Cabrera Infante me gusta por esta cercanía que tengo por la cuestión del cine. Y bueno, yo la verdad es que sí les querría decir que aparte de todo es muy divertido Tres Tristes Tigres, cuando la forma en cómo imita, cómo hablan, estas dos historias que le conté de las niñas estas chismosas, así repetidas por 20,000 chismes aparecen ahí. Es como si ustedes se salieran a su colonia, a su barrio donde viven, y oyeran todos los chismes alrededor. Así es igualito lo que está haciendo Cabrera Infante, nada más que de La Habana.
En realidad es como muy interesante y es un tipo como muy puede ser leído de una manera como muy ligera, pero también tiene cosas como muy profundas y es uno de los autores que, de hecho, lo que le comentaba también a Daniel, hay un tipo pedante que también me cae bien, creo que me identifico con él, que se llama Harold Bloom. Harold Bloom lo que hizo es como el canon literario. Para que vean el nivel de pedantería de Harold Bloom, dice que no existe nada, que Shakespeare inventó el mundo, ya, en pocas palabras, que todos somos un personaje de alguna obra de Shakespeare y que en realidad lo que estamos haciendo es como repetir esquemas. Y que de ahí en adelante de Shakespeare, bueno, hay unos que otros ahí que hacen su esfuerzo y logran parecerse a la tierra que pisa Shakespeare. Y en ese canon, se llama el canon occidental ese libro, de hecho lo de Shakespeare lo dice uno que se llama Shakespeare o la invención de la realidad. En el canon literario menciona los únicos autores en español latinoamericanos que menciona son Borges, creo que Rulfo, o no me acuerdo muy bien, pero Cabrera Infante sí está ahí. Y creo que está Severo Sarduy, que es otro cubano exiliado. Entonces nada más para que vean el nivel de que este inglés pedante menciona entre los meros de la literatura a Cabrera Infante, y en realidad ni menciona, a decir quién es Mario Vargas Llosa, sí, o Carlos Fuentes, que canta, o es como Britney Spears, o qué hace. En realidad es como uno de los grandes autores, es uno de los autores no ignorados. Realmente Cabrera Infante tiene un prestigio a prueba de cualquier cosa. Yo aquí se está riendo, pero no es tan popular como todos los demás escritores del boom latinoamericano. Pero en realidad de verdad que vale mucho la pena, y ya creo que con esto termino. No sé cuánto me eché, espero no haberlos aburrido. Espero que no mínimo y haberles dicho, bueno, está bien, este loco dijo cosas interesantes. A lo mejor sirve de algo Cabrera Infante. Pero bueno, ¿cuál es la dinámica, Daniel? Tenemos una entrevista de 3 minutos. ¿Conmigo? ¿Conmigo? No, con el... Ok. Estamos en La Habana, esa ciudad que sorprende al muchacho venido de Jibara. Empiezan enseguida, me imagino, las inclinaciones hacia cierto tipo de cosas, hacia las letras ya, hacia el cine. Bueno, yo había tenido un encuentro con el cine a muy temprana edad, a los 29 días de nacido. Mi madre me llevó al cine por primera vez a ver la reprise de los 3 jinetes del Apocalipsis, los 4 jinetes, perdón. Y yo recuerdo que yo era capaz de leer películas, es decir, de verlas y comprenderlas, mucho antes de saber leer. Que es decir, que empecé a leer a los 4 años, y yo era ya un aficionado al cine cuando tenía 2 y 3 años, y recuerdo películas de esa época, no solo comedias americanas, sino inclusive las melodramáticas y tristes, deprimentes películas de Carlos Gardel, películas argentinas. Toda la obra literaria de Guillermo Cabrera está en cierto modo influida por esa pasión cinematográfica. Influida por el cine y también muy influida por los que se llaman en Cuba muñequitos, que ustedes llaman aquí tebeos. Esa fue también mi primera literatura, y precisamente por mi interés en los muñequitos fue que aprendí a leer, porque no me interesaba aprender a leer, y sin embargo quería comprender lo que decían los globos de los muñequitos, y aprendí a leer prácticamente yo solo con auxilio de los muñequitos. Y recuerdo perfectamente el día en que esto ocurrió, la primera vez que yo pude leer una frase, y era precisamente de unos muñequitos llamados Benitín y Eneas, que me gustaban mucho en esa época, que eran unos muñequitos cómicos. Y que todavía se pueden encontrar por ahí alguna vez. Yo no sé, dejaron de aparecer en Cuba desde el año 59, pero no me he vuelto a encontrar con ellos. Sin embargo, me he encontrado con otros muñequitos de la época, como Tarzán, El Príncipe Valiente, uno que se llamaba El Spirit, Dick Tracy. Eso los he vuelto a ver en antologías publicadas en Estados Unidos y compradas por mí en Londres. ¿Cuándo entonces se va afirmando la vocación literaria? Mucho más tarde. Yo entonces estaba estudiando el bachillerato y mi padre pensaba primero destinarme a la carrera naval, cosa que era verdaderamente absurda porque no tengo nada de marinero y además soy muy pobre en matemáticas.
Entonces en el instituto yo era un estudiante bastante indiferente, me interesaba más el deporte, el béisbol, que se llama la pelota en Cuba. Y un día un profesor que después con los años comprendí lo bueno que era, empezó a hablar de la Odisea y comenzó a hablar del regreso de Ulises a Ítaca y de su perro Argos que lo recibió y momentos después de recibirlo murió. Y a mí me pareció tan interesante esa historia que comencé a interesarme por la literatura inmediatamente y me convertí en muy buen alumno de historia literaria. Pero no fue hasta el año 47 en que me encontré un texto de Miguel Ángel Asturias, el señor presidente, y se me ocurrió parodiarlo haciendo un cuento que utilizaba los mismos elementos de repetición y de utilización de ciertos sonidos y ciertas sílabas. Y este cuento, para mi sorpresa, fue aceptado por la revista Bohemia, que era la revista más popular de Cuba. Y así comenzó, lo que comenzó como una broma, se hizo serio hasta convertirse en una afición, después en una profesión y finalmente en una obsesión. No hay muchos libros tampoco disponibles aquí, así que si quieren, no sé si aquí en la USBI hay. Un cuento, ¿no? Ah, bueno, un cuento. Un cuento aquí de 4 hojas. Si a alguien le interesa de casualidad alguno de los libros, yo me considero uno de los grandes piratas en la historia de Veracruz. Tengo, bueno, bajo muchas películas, pues la verdad es que tengo una ética en la piratería. Las cosas que no las van a pasar en el cine voy y las descargo. Entonces, me obligan, el sistema me obliga. Entre esas cosas también bajo libros. Tengo disponible en formato EPUB que se puede subir al lector de Mac, que no sé cómo se llama porque la verdad es que odio todo lo que tenga que ver con Mac, y al lector de Google que se llama Playbooks. Tengo Tres Tristes Tigres, La Habana para un infante difunto y Cine a Sardina, que es donde vienen los textos de cine. Cine o Sardina se llama así porque dice que cuando él era niño su mamá siempre les decía ¿qué quieren? Cine o sardina, es decir, quieren ir al cine o quieren comer. Ellos elegían siempre el cine, no elegían comer. Y bueno, si quieren en algún momento me pueden dar su correo, yo les mando los formatos en EPUB para que los puedan leer. Y ya después, cuando me muera, dejaré toda mi colección de piratería aquí a la USB, así como la sala Carlos Fuentes va a ser la sala César Segura, César el pirata Segura, y ya. Pero bueno, quería decirles eso nada más. Pero bueno, pues si quieren hacer algún comentario. Mira, tú sí, no tienes edad para conocer, pero yo conocí a Cabrera Infante como crítico de cine en 2 revistas cubanas míticas que eran Bohemia y Carteles, y firmaba él como GKI. Entonces yo realmente con Cabrera Infante y con Emilio García Riera fue como aprendí a conocer cine y a apreciar el cine y a deleitarme con el cine. Era extraordinario crítico. Muy influidos los dos por Sadoul de los Cahiers du Cinema de Francia, pero de todas maneras ellos hicieron muy buena traducción de esa influencia. Y la otra cosa es que decías que formó parte del boom. Sí, de manera marginal formó parte del boom, pero muy importante. Tan importante que fue el que acabó con el boom, porque causó el pleito entre los principales escritores del boom, que hasta entonces habían sido muy unidos. Porque por una parte los extremistas de más a la izquierda como Cortázar y García Márquez abominaban a Cabrera Infante, y en cambio Vargas Llosa, Donoso y los más a la derecha lo defendían, y finalmente acabó dividiéndolos totalmente. Eso era lo que quería comentar. No estoy tan joven como parezco, tengo 43 años. No leí. No, yo creo que llegó apenas a la revista Eres, a Vuelta, cuando yo ya tenía, no sé, no estaba tan joven, tenía 18, 20 años, todavía existía Vuelta y estaba como así en los estertores, pero realmente como ya, no lo vi, pero qué bueno que ya después lo recuperaron las críticas y lo vimos. Sí, en realidad luego terminaron peleándose todos, hasta esta onda cuando
se golpearon Vargas Llosa y García Márquez. Sí, en realidad, en realidad todos nos reducimos hasta lo mismo. Hasta los escritores se pelean y se dan de boquetazos. El libro Puro Humo, escrito por Gabriel Infante. En realidad, no, fíjate que ese está peor, porque yo viví mucho tiempo en Jalapa y entonces dejé mis cosas en la casa de un amigo con el que después no me peleé, pero no me ha regresado mis libros, y entonces ahí está Puro Humo, lo cual me lamento porque ya no lo he encontrado nuevamente. En Jalapa. Si pasan, ahora les voy a pasar la dirección y le avientan algo ahí si pasan. No está. Yo digo, ya les paso el tip de una vez. Yo descargo libros de una cosa que se llama EPUB Libre, así epublibre.com o .org. Y ahí las únicas cosas disponibles de Cabrera Infante son esas tres que ya tengo, y una traducción de Dublinenses. En realidad hay que aprovecharse de bajarlo rápido porque Miriam, su esposa, pero una de las cositas de esas viudas lindas como María José Paz y María Kodama, que son muy celosas de los derechos, entonces no tarda en caerles encima y demandar a los de EPUB. Entonces apúrense a descargar cosas de Cabrera Infante en EPUB Libre. ¿Otro comentario? ¿No tendrá algo que ver lo del Tres Tigres con lo del tigre? Yo en realidad creo que los Tres Tigres tiene que ver con esta cuestión coloquial, con este juego de palabras, que en realidad toda la obra es como un juego de palabras, y pues con esta cuestión del trabalenguas. En realidad los trabalenguas no son cosas que tengan como una referencialidad, son solamente juegos sonoros. Entonces lo que le interesa mucho también a Cabrera Infante es esta cuestión de la literatura como un juego sonoro. De hecho le gusta mucho la música, y otra de sus grandes pasiones también es la música. En realidad no sé si tendrá alguna relación, ahí sería bueno averiguar. Que me encanta, y sobre todo la literatura infantil y juvenil. Los cuentos que este cuate tiene son fantásticos. Pero sí, yo me quedé con muchas ganas. Gracias porque me quedé con ganas y voy a buscarlo, por supuesto. No, pues sí, ¿sabes cuál es el problema también? Que las ediciones que tiene son re caras. Tres Tigres y La Habana por un infante difunto costan 450 euros. Entonces sí, ya estaré por ahí. ¿Cómo? Que entonces sí ya me la estarás pasando, porque quién sabe. No, se los paso, sí. Ya después cuando seamos ricos ya de... Oye, la de ella cantaba boleros, ¿qué onda? Esa sí está en México, Sí, no, sí, esa yo la tengo, te digo, ahí en la biblioteca esperando, ¿ok? Pero no la he leído. Ya. De hecho, ella cantaba boleros, es como una parte de... Bueno, forma parte de Tres Tigres. Hay una parte especial que se llama Ella cantaba boleros, que se refiere a la historia de Estrella, esta negra. Me imaginé, cuando ibas contando lo de también con Cuba Venegas, sí. Que es esta mujer también, que es la disoluta, esta que se burla, otra que le dice que no se dice termina, se dice termina. Sí. De hecho son como 8 capítulos que Ella cantaba boleros, sobre esta parte específicamente. Qué bueno. Porque ya voy con esa referencia a buscarlo. Sí, además, aparte también tiene mucha relación. Hay unas cosas que se repiten de Tres Tigres, se repiten en Ella cantaba boleros, y aparte se repiten en La Habana. En La Habana para un infante difunto. Hay personas que es como la película de Rojo, Azul y que me tengan la guerra. Sí, sí. Tiene como hay vasos comunicantes, azul, rojo y blanco. Los
cada una de las películas. De hecho, hay un personaje que siempre aparece, que es la viejita que está con la basura. Ya en rojo ya logra coger y tirar la basura. Si se queda. Bueno, gracias, César. ¿Alguien más? No. ¿Alguien más? ¿Comentarios, críticas, sugerencias, quejas? ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿Por qué se rompió el brazo Daniel? Esa es otra duda. Sí. No tiene que comentar nada más. Ponemos una entrevista que tenemos más con él. Son como 10 minutos. A mí me deslumbró por completo La Habana. Es verdad que yo llegué a los 12 años, pero no importa, yo he estado en ciudades desde Ciudad México o Nueva York hasta San Petersburgo, y ninguna de esas ciudades me ha hecho la menor impresión comparada con la impresión que sufrí en La Habana. Y que además que no solamente sufrí, sino que gocé, porque era una especie de inundación de la ciudad. En el pueblo había muy pocas luces en la calle, y La Habana era una ciudad en que no se acababa el día, seguían funcionando las luces de las calles, las luces de los anuncios luminosos. Todo eso era para mí de una novedad extraordinaria. Y allí crecí, y allí llegué a tener otra clase de vida, porque en realidad había una gran movilidad social en Cuba en esa época. Es decir, yo que estaba viviendo en un solar, podía estar al mismo tiempo estudiando en un centro nocturno de inglés, podía estar haciendo el bachillerato, que estaba el edificio del bachillerato justamente frente a la casa nuestra. Una vida por compartimentos, es decir, yo participaba de la vida social de La Habana, en el sentido en que podía participar por mi pobreza, pero no era una vida tan rigurosamente extraña. Todos eran una especie de preparación para, como ocurrió después, vivir mejor. Pero a mí me gustaba mucho en realidad La Habana Central, La Habana esa que iba del Paseo del Prado hasta el Malecón. Y me gustaba también la vida alrededor del edificio donde vivíamos, porque era en realidad alrededor del Capitolio Nacional. Yo ahí jugaba en los jardines del Capitolio, jugaba pelota, es decir, hacía una vida completamente casi de pillastre, porque yo estaba mucho en la calle. Estamos presentando en la pantalla de Azogue Guillermo Cabrera Infante, la última entrevista de Mari Rodríguez Ichazo. Estamos conversando con Mari. ¿Cuál fue el método, Mari, que utilizaste? O sea, quiero decir, ¿cuántas horas lo sentabas? Técnicamente, ¿cómo solucionaste ese problema? Primero porque también no se sentía muy bien ya, ¿no? No se sentía bien. Le costaba un poco trabajo caminar. Poco después de eso le hicieron una operación de corazón, como a los 2 meses. Exacto. Y ahí empezó su declive. Exacto. Yo creo que primero fue caminar. Le dije, bueno, vamos a pasear por el barrio. A ver, vamos a ver las cosas del barrio. Eso le gustaba mucho. Entonces salimos a pasear, Miriam, él y yo, Ricardo, mi hija. Ahí empezaron a enseñarme, mira este lugar, mira este otro. Regresamos a la casa porque empezó a llover. Y yo dije, ay, Dios mío, se va a enfermar porque nos mojamos, nos refugiamos en un portalito de esos londinenses. Y entonces cuando llegamos a la casa nos sentamos, él cogió su sillón, un cafecito le dio Miriam, y empezamos a hablar casi como muy cinema verité, porque yo ni recuerdo cuando la cámara empezó a andar. Entonces empezamos ahí, y yo creo que eso fue el mejor método. Llegaba un momento que él me decía, quiero tomar un poco de agua, parábamos un ratico, incluso llegó un momento que me dijo, pero ya tiene suficiente. Yo le decía, no, me falta muchísimo. Y la verdad que fue tan paciente, porque yo sé que no se sentía bien, pero creo que quiso, a mí me da la impresión, Alejandro, que él quiso dejar esto para la posteridad. Sí, interesante. Sí, hay un momento en uno de los clips que vamos a ver donde habla que él ha llegado a los 60 años, que para él era bastante, que él nunca pensó que iba a llegar a esa edad.
¿No lo viste más que eso? ¿No lo viste nunca escribiendo o haciendo? No lo firmaste en ese sentido, ¿no? Porque no, también ya no estaba haciendo nada. Estaba puesta su máquina de escribir, que sale en el comienzo del documental, sale en una foto. O sea, quiere decirme que no escribía todavía en computadora, en ordenador. Nunca tuvo una computadora. Y yo le decía, pero si tú tuvieras una computadora, no te lo puedo creer, y tú pudieras borrar, ir para atrás. O sea, un hombre que en su literatura dependía tanto de las estructuras, de cambiar, que parece en sus libros escritos en computadora. Nada. O sea, todos sus grandes libros. Claro, no existía la computadora. Una máquina de escribir eléctrica y pequeña, que sale retratada al comienzo del documental. Con lo engorrosas que son esas máquinas. ¿Tú te imaginas? Cuando te equivocas, quiero decir. Por favor. Entonces el hombre era un tradicionalista. Sí, él decía, incluso, yo no sé si parte de la entrevista, porque yo después que hice la entrevista fílmica, tuve 2 días más conversando con él para una entrevista larga, tipo libro que quiero hacer. Entonces ahí donde me habla de la computadora, incluso con mucho sentido del humor, dice que en una pantalla lo que él espera ver es una película. Qué interesante. Sí. Y el carácter realmente, las personas siempre han hablado del carácter duro de Cabrera Infante. Bueno, y aquí está la historia. Bueno, vamos a dejar eso para después. Vamos a verlo, vamos a ver otro fragmento. Muy bien. Fingiendo comprender mis sentimientos. De niño estaba el cine. No, en realidad hubo gente muy importante. Hubo gente como mi tío abuelo, Pepe Castro, que él fue mi personaje inolvidable cuando yo era un niño, por la manera inclusive de expresarse. A veces yo hago imitaciones suyas, se las hago para Miriam Gómez, y yo mismo me doy cuenta de que era un original. Y eso tuvo mucha influencia en mi vida. Y tuvo mucha influencia también, a pesar de que yo no lo haya reconocido en esa época, mi padre, obedeciendo al Partido Comunista, siendo tan dócil. Todo eso me parecía a mí muy negativo cuando yo lo descubrí. Y me di cuenta de que mi padre era una víctima de su ideología, que era una víctima del comunismo, y que por cierto, nosotros éramos también víctimas del comunismo, porque la vida que llevábamos, la vida que yo llevé de adolescente y la vida que llevaba mi familia en esa época, no la merecíamos. Existía el gran sortilegio de la ciudad. Eso lo encarnaba muy bien La Habana. La sensualidad estaba en todas partes. Eso es cierto. Eso forma parte de la vida habanera. Y yo creo que también forma parte de la vida cubana. O la vida habanera, mejor dicho, la vida urbana de La Habana siempre fue una vida bastante entregada al sexo. Como uno lo ve desde ahora, desde el tiempo que ha pasado, y se da cuenta de que sí, de que había una sexualidad muy desbordante y que había una sexualidad muy, en un sentido muy propia de la ciudad, muy mezclada con la vida de la ciudad. Cuando yo vine a vivir a La Habana con mis padres, había una influencia musical muy grande, había una especie de creatividad musical que lo permeaba todo, es decir, permeaba la vida del solar, que era la vida que yo conocía diaria, y por supuesto a través de la gente que vivía esa vida, y que por ejemplo había gente que vivía en el solar de Zulueta 408, que estaban muy, muy entregados a la música. Por ejemplo, los carnavales eran muy importantes en esa época. Pasaban siempre alrededor del fondo de Zulueta 408, porque eso siempre daba al Capitolio, y en el Capitolio había grandes estrados en los cuales se sentaba la gente a presenciar el paseo de las comparsas. Las comparsas eran un espectáculo que uno veía sentado en una tribuna o colocado en una acera, mientras que el otro que ocurría los domingos era el gran carnaval de La Habana. Y participaba yo de toda esa vida, aunque yo no tomara parte en ella, pero participaba como espectador, más o menos como una especie de cine de la vida. Por ejemplo, Chano Pozo, a quien yo recuerdo haber visto muy bien al frente de un carnaval, de una comparsa que llamaba Los Dandis de Belén, totalmente vestido de blanco,
al frente de la comparsa bailando. Y era toda una gran fiesta, en realidad, aunque yo fuera bastante reservado en el sentido de que estaba pasando de la niñez a la adolescencia, y ese es un tramo muy difícil, en que en realidad yo no quisiera tener que volver a vivir, pero yo lo viví, era muy atractivo y al mismo tiempo muy peligroso. Mari, el gobierno de Castro, que le hizo la vida imposible, porque nunca le perdonó no solo que se fuera, sino de todos los libros que escribió, claro, siendo el gran escritor que fue, premio Cervantes, bueno, cuántos elogios se le pudieran decir sobre Guillermo Cabrera Infante. También lo ha acusado como y hablábamos eso antes, del carácter, de un hombre resentido. ¿Tú viste eso de alguna manera? O quizás un hombre, si no resentido, por lo menos herido. Yo creo que yo lo conocí ya después que él se había ido de Cuba y que había dejado atrás la revolución. Yo no creo que era resentido, lo que pasa es que él tenía un sentido del humor muy especial, que a veces la gente lo confundía con amargura o resentimiento. Yo creo que no, que sí, yo creo que sí quedó muy dolido de que la revolución se hubiera transformado en lo que se transformó. Eso sin duda alguna, eso le pasó a muchísimos intelectuales, a mi propio padre. Exacto. Pero yo creo que él no quedó resentido, él tuvo tantos honores. Guillermo Cabrera Infante fue tan honrado fuera de Cuba por ser un escritor cubano, y aunque lo criticaban por su actitud anticastrista, entre comillas, yo creo que había un gran respeto, porque nunca cambió. O sea, él tenía una manera de ver las cosas muy recta, muy estricta, y él no vaciló. Yo creo que él mantuvo una actitud muy valiente. Pero te podrás imaginar que vivió un tiempo en que la revolución era la gloria mundial y él estaba en contra de ese proceso. Él tiene que haber sufrido, como Octavio Paz, por ejemplo, que fue también un adelantado en criticar el sistema, en decir los horrores del sistema. Así que de cierta manera él fue muy adelantado en eso. Muy adelantado, y muchos de estos escritores del famoso boom, aquel, exacto, no lo apoyaron. Siendo él una figura cimera del boom. Vamos a ver el último fragmento que vamos a poner, y esperamos algún día, por supuesto, ver el material completo. Luego conversamos. Vamos a ver el último fragmento que vamos a poner de Guillermo Cabrera Infante, la última entrevista. Yo no me imaginé que fuera a vivir tantos años. No ya en Londres ni en Gloucester Road, sino simplemente estar vivo. Yo no me imaginé nunca que yo iba a pasar de los 60 años. Y he pasado y los he dejado detrás durante mucho tiempo. Pero era difícil imaginarme mi vida realmente como viviendo en Londres tanto tiempo, y viviendo fuera de La Habana tanto tiempo, y viviendo en este mismo apartamento durante tanto tiempo. ¿Tú echas de menos La Habana, Cuba todavía? Yo echo de menos una visión de La Habana que no existe y que no puede existir, porque en realidad era muy de esa época, muy de años 50, inclusive hasta los años 60, hasta principios de los años 60 existió, pero después dejó de existir. Yo no la reconozco cuando la veo en fotografías. ¿Tú crees que vas a volver? No en el primer avión. Y esperaría que me inviten a volver. Porque en realidad, ¿qué puedo hacer yo en La Habana? Absolutamente otro visitante del espacio exterior nada más. No creo que nadie esté interesado en que yo vuelva a La Habana. ¿Tú tienes sueños con Cuba? ¿Sueñas a veces con Cuba? Yo tenía pesadillas con La Habana, pero pesadillas recurrentes. Y todas se organizaban alrededor del hecho de que estaba en La Habana y no podía salir de allí. Si no tenía el pasaporte para salir, o no tenía el visado del pasaporte, o el avión había llegado ya al aeropuerto y se había ido. Eso era un sueño recurrente, es decir, una pesadilla que se me quitó, ella sola se disipó. Eso significa que en realidad ni en sueños yo puedo visitar La Habana. ¿Qué tú crees que has perdido al no estar en Cuba todos estos años? Yo no lo veo como perdido, yo lo veo como ganado, realmente. Yo lo veo como algo que me pudo haber afectado mucho, no solamente a mi persona, sino a mi ser, que es más importante que mi persona, que yo me hubiera visto obligado a hacer cosas
que yo no hubiera nunca querido hacer, y que conozco a mucha gente que lo han hecho obligados, y para mí sería muy, muy difícil haber aceptado esa obligación. ¿Vale más el sueño y el recuerdo que nada? Para mí el recuerdo es muy importante, por supuesto, pero en realidad el recuerdo aliado al sueño de volver es lo que yo encuentro imposible. Es decir, tampoco yo creo en la nostalgia. Sí, yo creo que la nostalgia es una cosa verdaderamente que no ocurre nunca, que simplemente tú la invocas porque quieres de alguna manera estar bajo su mando, bajo su férula, pero que en realidad no es algo obligatorio. Y eso me ocurre a mí con la nostalgia. Es decir, yo considero que cuando yo tengo nostalgia de Cuba, no son nostalgias verdaderas, son recuerdos, que es una cosa bien diferente. Todo el mundo cuando habla de nostalgia, lo que están hablando es de recuerdos. Y en realidad la nostalgia no es eso, la nostalgia es una especie de puta del recuerdo. La pantalla de Azogue se ha vestido hoy sencillamente de lujo con la presencia de Guillermo Cabrera Infante en este documental de Mari Rodríguez Ichazo. Guillermo Cabrera Infante, la última entrevista. Te agradecemos muchísimo, Mari, tu conversación. Esperamos tenerte para tus otros proyectos, sobre todo también hablar de tus otros documentales que ya son de alguna manera conocidos en Cuba. Sí. Ha sido un placer tenerte a ti y por supuesto que hayas rescatado para todos nosotros. Para mí un placer que Guillermo Cabrera Infante Gracias. haya llegado a Cuba. Bueno, nos vemos en la próxima pantalla de Azogue. Hasta luego. Necesito el nombre. Una serie de cuentos que se llama Delito por bailar el cha-cha-cha, que es la frase de una canción de... No la voy a cantar, la del señor, que el señor pues... sí, ¿verdad? Y que la baila además. Y que bueno, ahí está como la semilla de la narrativa de él le dice que es literatura repetitiva porque lo que hacen esos cuentos es recuperar la forma del ostinato, que es como una forma musical en la cual se repite constantemente una misma melodía. Entonces lo que hace él en esos cuentos es retomar esta cuestión de una misma historia que se repite y que se va cambiando hasta que termina siendo una cosa muy distinta. Pero bueno, gracias por estar aquí, por la paciencia y pues bueno, vengan al próximo. ¿Quién es el próximo martes? ¿Quién viene? Gracias. Ok. Mira, no soy yo.